Es un placer estar aquí con ustedes, conocerles. Quiero agradecer a Dios primeramente por la oportunidad y gracias también al pastor Alfredo que nos ha hecho esa invitación. Por internet también dice él, y gracias, de verdad es un placer. Me acompaña mi esposa Norma, nuestras dos hijas, Belén y Joyce. Venimos de la ciudad de Linwood, California, Los Ángeles, y pastoreamos la iglesia en la ciudad de Lakewood, Calvary Chapel Lakewood. Venimos a escuchar la palabra de Dios y está conmigo. Acompáñenme a hacer esta oración antes de entrar a este estudio de la palabra. ¿Por qué no ponemos todo en las manos de nuestro Dios? Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, nos acercamos ante tu presencia con regocijo, pero también con temor y temblor, Señor, sabiendo que delante de ti estamos y tu pueblo es pueblo escogido, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que sé tú nuestro maestro hoy, enséñanos tus caminos. Me rehúso, Señor, a obrar sin ti. Señor, tú nos guiarías a toda verdad y a toda justicia. Tú eres el único que puedes abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Señor, abre el entendimiento de cada uno para que podamos recibir la luz y la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tu Espíritu haga lo que solamente Él puede hacer. Él convence de pecado. Él redarguye la mente y el corazón del ser humano. Aquí estamos, Señor, te pertenece. Haz en tu iglesia lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús pedimos todo y te damos gracias. Amén. 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 ¿Por qué no se pone de pie? Abra su Biblia conmigo en el libro de Salmos, en el capítulo 1. Libro de Salmos, capítulo 1. Y le voy a pedir de favor que me acompañe. Juntos vamos a leer en alta voz estos 6 versículos. Si está conmigo ahí en su Biblia, en el Salmo 1, me dice por favor, amén. 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 Juntos leamos, por favor, acompáñenme. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Por favor, tome asiento. Casi siempre en todos mis mensajes yo inicio con preguntas. Soy un predicador preguntón, si quiere decirlo así. Y les voy este día no va a ser la excepción. Y la pregunta es esta: ¿cuántos quieren ser felices? Amén. Ahora, la otra pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para ser feliz? Y te pido que medites en las preguntas. ¿Quieres ser feliz? Y obviamente, ¿por qué no lo has sido todavía? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para ser feliz? El tema que quiero compartir con ustedes en este día, en el Salmo 1, le he puesto este título: Los caminos de la vida. Pero también puede ser, y te lo dejo a tu opción, puede ser muy preciso el título: La receta para una vida feliz. La receta para una vida feliz. Pero yo le he puesto los caminos de la vida. Algo que hemos leído, estos 6 versículos, nos muestran precisamente los dos
caminos de la vida, porque son solamente dos. Hay un dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que dicen popularmente y muchas veces lo hemos creído. Pero según la Biblia y la palabra de Dios, solo hay dos caminos que el hombre puede seguir. Y precisamente la Biblia pudiera ser definida o descrita como el libro de los dos caminos. Y vamos a ver ahora que marca una diferencia completamente opuesta en los dos caminos. Van en diferente dirección. Y algo que necesitamos entender, que ninguno de nosotros, ningún hombre, puede caminar en dos direcciones a la misma vez. O vas al norte o vas al sur. O vas al este o vas al oeste. Pero no puedes caminar por dos caminos a la misma vez. Y nada más, de una manera rápida y breve, te voy a mencionar, lástima que no pude traer la lámina para que lo tuvieran visualmente, 12 formas en cómo la Biblia habla de estos dos caminos, opuestos el uno del otro. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:15, Dios habla del camino de la vida y el camino de la muerte. Uno es el camino de la vida o es el camino de la muerte. En Deuteronomio 28, Dios lo pone de esta manera: el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, lo opuesto. El camino de la bendición o el camino de la maldición. También en otras escrituras, Salmo 10, verso 4 y 14:1, habla del camino de la fe y el camino de la incredulidad. El camino estrecho y el camino ancho, Mateo 7, 13 al 14. El camino del bien o el camino del mal. El camino de la luz o el camino de las tinieblas. El camino de la verdad o el camino de la mentira. El camino derecho o el camino torcido. El camino de paz o el camino de turbación. El camino de Dios o el camino de los hombres. El camino de los justos o el camino de los pecadores. Y eso es lo que habla este salmo primero. Hablemos entonces de los caminos de la vida o la receta para una vida feliz. Lo primero que leemos en este salmo, el salmista dice: bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado es la palabra makarios en griego, que significa feliz, feliz, feliz. Dichoso, dichoso el varón o la mujer, por supuesto. Dichoso el hombre. Y esta palabra bienaventurado le sonará en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo dijo? Jesús. En las bienaventuranzas, ¿cierto? Jesús en las bienaventuranzas. Jesús da estas bienaventuranzas en Mateo 5 al 7. Y lo que empieza: bienaventurados los pobres en espíritu. Y bienaventurados los felices los hombres. El Salmo primero dice: feliz el hombre. Y escuche, este Salmo, en estos versículos, destacan tres características de los justos. Número 1, los justos resisten el pecado. Número 2, los justos aman la palabra de Dios. Y número 3, los justos producen los frutos de la fe. Entonces dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Escuche bien esto. Dice ahí, número 1, que el hombre o la mujer bienaventurada es aquel que resiste al pecado, porque no anda o no camina o no sigue. Por eso es el camino de los
justos y el camino de los pecadores. Andar significa caminar. Y sabe, antes de ir más adelante, quisiera ponerlo de esta manera que pensemos. La vida es como un viaje que comienza en el día que nacemos y un día terminará el día de nuestra muerte. La vida es un viaje, y si la vida es un viaje, nos estamos dirigiendo a algún destino. Y como mencioné, y como menciona la palabra, hay solamente dos caminos en la vida. Y entonces dice el Salmo, el justo es bienaventurado porque resiste el pecado, porque no anda en el camino o no sigue el consejo de los malvados. El consejo de los malvados. Ahora, la palabra consejos, quiero que piense, ¿qué es un consejo? ¿Qué es un consejo? Un consejo es una opinión. Cuando usted necesita consejo, pregunta, ¿qué piensas? Y lo que se le va a dar como respuesta es un consejo. Entonces, el consejo es una opinión y es un pensamiento. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? Cuando necesita alguna dirección o no sabe qué camino tomar o qué decisión tomar, la pregunta es entonces, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué debería hacer? Entonces, el consejo es una opinión o un parecer o una idea. El hombre que describe el Salmo primero entonces es bienaventurado porque no anda en el consejo o en la opinión de los malos, de los pecadores, en la opinión del hombre. Luego dice también en la siguiente línea, ni estuvo en camino de pecadores. No solamente no escucha las ideas o las opiniones o el parecer del hombre, sino tampoco camina por esas ideas, por esos pensamientos. Tampoco dice el Salmo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no solamente no escucha el consejo y no camina por ese consejo, pero no se detiene ni presta atención a lo que los demás dicen acerca de cómo debe vivir su vida, sino que resiste al consejo, la idea, la mentalidad. Y si usted está de acuerdo conmigo, en nuestros días más que nunca abunda el consejo del hombre. Si usted ve hacia su alrededor, usted va a ver que tenemos diferentes ideas, ¿no es cierto? Pero como humanos, Dios nos dio el regalo del pensamiento. Eso es lo que nos distingue de los animales y la demás creación. Somos seres racionales, pensamos gracias a Dios y podemos tomar decisiones. Tenemos una voluntad. Y aquí es donde está nuestra decisión. Se recordará en el jardín del Edén, primer hombre, Adán y Eva, les fue presentada también. Tuvo que enfrentar una decisión. ¿El consejo de Dios o el consejo del diablo? Nosotros decidimos. El verso 2 de este salmo presenta lo que el justo hace. No hace esto, pero hace lo otro. No sigue el consejo de los malos, ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero dice el verso 2, esto es lo que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El justo resiste al pecado y ama la palabra de Dios. Amén. Howard Hendricks, un teólogo de Dallas Theological Seminary, que ya falleció, él decía de esta manera: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Dice aquí la Escritura:
La única manera de resistir el consejo y seguir el camino de los pecadores es si haces esto. Este es el camino a la felicidad. En la ley de Jehová está su delicia. Ahora, hay una diferencia en esto de delicia. Ahí les van otras preguntas. ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. Amén. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Amén. ¿Cuántos se deleitan en leer la Biblia? Amén. Amén. Si se da cuenta, hay diferentes grados. Unas personas leen la Biblia. A otros les gusta leer la Biblia porque a veces se encuentra cosas bonitas. Ya. Pero hay una diferencia en deleite. ¿Es la Biblia, la palabra de Dios, un deleite para ti? ¿O es una carga pesada que hay que cumplir? Depende de ti. Depende de ti. Este hombre es bienaventurado porque tiene en la ley del Señor. Ahora, la ley del Señor o la ley de Jehová quiere decir la Torá. Para el hebreo, la Torá. Y la Torá es donde él medita. El pastor Alfredo en el mensaje de la mañana hablaba precisamente del consejo de Dios a Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, pero le da otro consejo. Medita en mi ley de día y de noche y no te apartes de ella. Y eso es lo que Dios, ese es el consejo de Dios que nos da a los hombres. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada? Medita en este libro de la ley. Amén. Nunca se aparte de tu boca. No quiere decir que lo vamos a tener aquí siempre. No es posible así, pero que tú estés deseando cada día alimentar tu ser a través de el consejo de Dios. El consejo, en vez de seguir el consejo de los hombres, buscar el consejo de Dios. ¿Se recuerda el apóstol Pablo? Llamó a la escritura, al Antiguo Testamento, el consejo de Dios. En Hechos 20, 26 al 27, cuando él se despidió de la iglesia de Éfeso, los reunió a todos y les dijo, yo estoy libre de la sangre de todos vosotros, porque no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿A qué se refería Pablo? A todo el Antiguo Testamento. Yo les he hablado el consejo de Dios, la palabra de Dios. Este libro es el consejo de Dios. Y por el otro lado, podemos escuchar o el consejo de Dios o podemos escuchar el consejo de los hombres. Y usted vea, hay filosofía del hombre que están llenas las bibliotecas del consejo, la televisión, las películas, el cine, el teatro, todas las esferas casi están, abunda el consejo del hombre. De cómo debemos hacer la vida el hombre. Hoy día se está redefiniendo todo, se está redefiniendo el matrimonio. Es más, es sorprendente y es prácticamente hemos llegado a tal grado de degradación que ya incluso en las altas esferas de la política ya no se atreven ni siquiera a definir lo que es un hombre, ni lo que es una mujer. ¿Sabe por qué? Porque eso sería ir contra la cultura. Sí. Porque eso sería ofender a muchos. Eso es increíble y no me lo estoy inventando yo. A esta jueza que acaban el año pasado poner en la Corte Suprema de los Estados Unidos, le hicieron la pregunta, ¿qué es una mujer? ¿Sabes lo que dijo? No sé, dijo ella. Wow. ¿No saben lo que es una mujer? No es que no supiera. No le convenía decir que era una mujer, porque se iba a echar a toda la agenda globalista homosexual en contra. Porque decir que una mujer es una mujer que fue creada por Dios para procrear, para ser madre de familia, ya no puedes decir eso, porque va contra la cultura. Ese es el consejo del hombre. Esa es la manera de vivir de los hombres. Eso es lo que están enseñando. Pero este hombre bienaventurado se deleita en la ley del Señor.
se deleita en la Torá, medita, piensa. Y la palabra meditar no es otra cosa más que eso, poner el sentido en lo que estás leyendo. Poner el sentido en lo que estás leyendo. No se trata de leer por leer, sino ¿qué realmente Dios está diciéndonos acá? Y luego dice también, el hombre es bienaventurado porque produce los frutos de la fe. El verso 3 dice, será este hombre que resiste el pecado, este hombre que se deleita y ama la palabra de Dios, este hombre será como una semejanza. Lo pone en esta figura. En este símil, el hombre que hace esto será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y si tan solo usted ha estado en algún lugar donde pueda haber un árbol frondoso, normalmente va a ver que está cerca de las corrientes de las aguas, donde hay agua, porque todo árbol necesita agua, excepto que sea de árbol de desierto, por supuesto, pero figura de un árbol de fruto, necesita agua. Este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, note, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, se mantiene siempre verde. Se mantiene siempre verde y nota sobre todo esto, todo lo que hace prospera. Si yo también te pregunto, ¿cuántos quieren prosperar? Seguro que todos, pero nuevamente, ¿qué estás dispuesto a hacer para prosperar? La Biblia dice que para prosperar necesitas seguir el consejo de Dios. Porque aunque prosperabas en el sentido en tu negocio, en tu carrera, en todo lo demás que emprendas en la vida, el hecho de tenerlo todo no quiere decir que has prosperado. El apóstol Juan en su tercera carta escribe al amado Gallo y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Escucha bien, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La prosperidad puede ser material, física, pero puede ser una pobreza espiritual. Y Juan está deseando a su amado Gallo que tenga prosperidad en todas las cosas, lo espiritual y lo material. Y este es un hombre bienaventurado, el que hace esto y el que se deleita en la ley del Señor, produce los frutos de la fe. El Señor dijo estas palabras en Juan 15. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, la rama. Y dijo él, separados de mí, nada podéis hacer. La misma idea. Jesús es el tronco del cual bebemos el agua de vida, así como el árbol bebe de las corrientes de las aguas. Para poder estar verde siempre y dar fruto a su tiempo, necesitamos estar conectados a la vid. El hombre y la mujer de Dios necesitan estar conectados siempre y todos los días, como es el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Meditar en ella de día y de noche, al acostarse y cuando se levanta. Ahora, ¿por qué Dios repite esto vez tras vez? ¿Sabe por qué? Porque todos tendemos a ser olvidadizos. Se dice sociológicamente que recordamos solamente el 5% de lo que oímos. Escuche bien. De este mensaje usted recordará el 5% solamente. El 15% de lo que estudiamos, el 35% de lo que escribimos y el 100% solamente de lo que memorizamos. Dios quiere que a través de la repetición no olvides. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él nos creó, Él sabe nuestra tendencia y nuestra facilidad de olvidar las cosas. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo, saca la basura? O cuando va a hacer un viaje y le hace una vez tras vez, desde una semana antes de salir, le dice, mira, por favor no te olvides. Y hasta el último momento se va y le dice, no te olvides. Bueno, es lo mismo Dios como Padre a nosotros.
les está diciendo, hijos, no te olvides. Lea el libro de Proverbios y siempre, los primeros 8 capítulos, siempre, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Por qué nos insiste tanto? Porque vamos a olvidarlo. Véanlo a través de la historia. Dios le dijo en la Torá a Israel, no te olvides cuando entres a la tierra prometida. ¿Qué hizo Israel? Lo va a olvidarse. Se olvidó. El olvidarnos de Dios es peligroso. Oh, sí. Porque como dijimos, Dios pone el bien y el mal, la vida o la muerte. Dios pone la bendición o la maldición. Dice, elige hoy. Y Dios es fiel en todo. Por favor, no tomen nota de eso. Si Dios te promete bendición, es fiel en cumplírtela. Pero si Dios promete maldición, Te la dará. Es fiel también. Cuidado. es fiel. Léelo en la Escritura. Dice la Escritura que Dios veló sobre el mal y lo trajo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque le dejaron de oír. Sí. Porque olvidaron hacer lo único que Dios nos pide que hagamos. Que no apartemos ni de día ni de noche este libro de la ley. ¿Quieres ser prosperado este año? Aleluya. Este es el camino. ¿Quieres ser feliz? Hice la pregunta al principio. La única manera es esta. No hay otra. Y te lo digo por experiencia. Hay una de las citas favoritas que me gusta y es de un físico matemático llamado Blaise Pascal. En el libro que escribía ya viene esa cita. Él dijo estas palabras. Es un físico matemático. No es un religioso, es un físico matemático. Él dijo estas palabras. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Ese vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ese vacío puede ser lleno únicamente por Dios, hecho conocido en Cristo Jesús. Amén. Me encanta, porque dice la verdad del ser humano. Todo hombre, sin importar tu edad, tu sexo, tu religión incluso, tiene un vacío. Así es. Y por eso es que buscamos en la vida cómo llenar ese vacío, cómo ser felices, es lo que estamos buscando. Cómo tener satisfacción en la vida. En drogas, en sexo, en fama, en fortuna. Salomón escribió el libro de Eclesiastés y dijo, lo he probado todo. Y es vanidad. No satisface. Exactamente. El vacío queda todavía. Ya. Puedes llenarte de droga, de alcohol, de sexo, de lo que quieras. El vacío está, porque el vacío tiene la forma. ¿Se recuerda? Dios nos creó a su imagen Y semejanza. y semejanza. Señor. Y una vez que le dejamos, ese vacío queda. Pero ese vacío solamente y exclusivamente puede ser llenado por el que lo hizo. Gracias, Señor. Nada más. Nadie más. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis Cansados. trabajados y cargados. Ahora, ¿cargados de qué? ¿Cansados de qué? ¿Será del trabajo físico? No, si tú te cansaste físicamente, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es fácil. Acuéstate, descansa, duerme. ¿Pero de qué Jesús les estaba hablando? ¿Cansado de la vida? ¿Cansado quizás de buscar y no encontrar? ¿Cansado de no sentir satisfacción, no encontrar en tu vida incluso significado? Jesús dice, ven a mí. Ven a mí. Bendito Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús te invita y eso es lo que necesitas, dice Dios. Eso es lo que te vengo a dar. Y véalo a través de toda la Escritura. Dios sabe lo que hemos perdido. Dios sabe lo que nos falta. Y lo que Él nos está ofreciendo es eso.
Pero solamente nosotros podemos aceptar su camino o rechazarlo. Yo no vi a qué horas me subí aquí, pero me dijo que como 2 horas, pastor. Como 2 o 3. 2, 3. Así que olvídese del reloj, por favor, ahorita. Ujú. Dice entonces, esto es lo que hace el hombre bienaventurado. Ahora note, en el verso 4, en el verso 6, Dios dice, la palabra dice lo siguiente: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce, quiere decir, Dios aprueba, Dios protege, Dios guía el camino de los justos. Dios conoce de una manera íntima por dónde estás caminando, si estás caminando por su camino. Pero si estás caminando por el consejo, bajo la guianza, la dirección o los consejos de los hombres, dice claramente aquí que la senda de los malos terminará mal o va hacia la ruina. Mire, quiero que vaya conmigo a este pasaje en la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11 al 13. Este es un pasaje que revela también una verdad tremenda, pero Salomón concluye con esta 8, 11 al 13, perdón. Eclesiastés 8 del 11 al 13 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Nuevamente, por cuanto Dios no juzga nuestras obras inmediatamente después de que las hemos hecho, dice Salomón, el corazón del hombre está siempre dispuesto para hacer el mal. Es decir, si yo robo y veo que no fui capturado, nadie se dio cuenta, me salí con la mía, como decimos por ahí. Ajá. Yo me salí con la mía, así que hey, puedo seguirle, ¿no es cierto? Me salí con la mía, nadie vio, nadie me dijo nada, y aunque me hayan visto, así que yo puedo hacer lo que quiera. Por eso el hombre no tiene problema en continuar el pecado y cada día va más degradándose. Verso 12 dice, pero esto es lo que dice Salomón: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, dice él, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que no hacen el mal, les irá bien. Amén. Los que temen ante su presencia. Y note el 13, y que no le irá bien al impío, no le irá bien, no terminará bien, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea, aunque no se ha capturado la primera vez que comete pecado, dice Salomón, mira, va a terminar mal. Un día va a caer. Y ustedes lo hemos visto, ¿no es así? Una persona, un asesino en serie, mata uno, mata dos, mata tres, yo no sé, 10, 15 personas. Pero finalmente es capturado. Un ladrón puede robar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero un día cae. Cualquier pecado, puedes estar haciéndolo y dices, nadie se dio cuenta, no me pasó nada, no sufrí ningún daño. Salomón dice, ten cuidado, no terminará bien, va a terminar mal. Ahora, el verso 4 al 5, entonces, Dios conoce el camino de los justos. Ahora note, aquí hay un contraste. El contraste está entonces que el camino de los pecadores, en el verso 4 dice, el justo es como el árbol plantado, el justo florecerá como la palmera, dice la Escritura, el justo le irá bien, pero dice en cuanto a los malos, no así será con ellos, que son como la paja que arrebata el viento. En otras palabras, la vida del hombre impío, del hombre pecador, es sin valor, es inestable. Por eso es que no hay satisfacción ahí. Usted vea,
la vida de los famosos, si quiere ponerlo como ejemplo. Porque es que viven una vida como en un círculo vicioso. Ya. Tienen todo para ser feliz, Pero no pueden. pero no son felices. Ya. ¿Cómo sé que no son felices? Por ejemplo, usted los ha visto que se han casado 3 veces, quizás. Ya. 5, 6. Sí. 5, 6. Usted los ve que tienen que hacer cualquier cosa Para mantenerse. con tal de satisfacerse ese deseo en su interior. Se llenan de fama, la gente les aplaude, los alaba, Ya. pero muy por dentro están vacíos. Una vez que se acaban los aplausos y se apagan las luces, Ahí está. recurren a la droga, al sexo, a todo lo que El mundo ofrece. para saciar eso, pero no pueden encontrarlo y se hunden más. Los malos son como la paja que no tiene valor alguno. Lo que tiene la esencia es el grano, mientras el justo, el que sigue el consejo de Dios, vive como árbol frondoso, que está estable, que está verde siempre y que está dando fruto. El que anda en el camino y el consejo de los hombres tiene una vida vana, una vida sin valor, una vida sin sentido, una vida inestable. Hoy está arriba, mañana está abajo. Sí. Y se va con cualquier filosofía, con cualquier pensamiento y viento de doctrina, como dijo el apóstol Pablo. Y dice también la palabra, noten el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. En otras palabras, no se podrán sostener cuando estén delante de la presencia de Dios. Van a caer en el juicio. No se van a poder poner de pie, sino que van a ser capturados todos. Nadie se saldrá con la suya. Nadie, absolutamente nadie se saldrá con la suya. ¿Sabe por qué? Por esta simple y sencilla razón. Dios lo conoce todo. La intención es de No hay Dios. nada oculto delante. La doctrina es de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios no hace juicio ahora, porque ha reservado su juicio para un día, pero Él lo va a hacer ese día. Y cuando ese día dice claramente, no se levantarán los malos o los pecadores en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, lo puede leer en casa. Jesús hizo una clara distinción. Jesús dice esto, que en el juicio de las naciones, yo diré en aquel día, apartará las ovejas de los cabritos. Unos a la izquierda, otros a la derecha. O sea, cualquier camino lleva a un destino, como dije al principio, y donde quiera el camino que estés siguiendo, ese es el destino que llevas. Pero, y esta es la esperanza que hay. La esperanza que hay es que no tienes que seguir caminando ahí. No tienes que seguir hacia adelante en ese camino que llevas. Que hay esperanza todavía. Si hay vida, hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es esta que Dios ofrece. Se llama arrepentimiento. Amén. ¿Y sabe lo que significa el arrepentimiento? Oh, ya. Cambiar de idea. Ya. Cambiar de camino. ¿No es maravilloso eso? Amén. Bendito Dios. Si el consejo de Dios es un pensamiento, y si tú te das cuenta y sabes que hacia donde estás caminando en la vida, tu destino será destrucción, no tienes que continuar caminando ahí, Es verdad. pero tienes que arrepentirte. En el segundo libro que escribí está ahí una figura que mi hija menor hizo y le pedí que hiciera un dibujito ahí, una imagen, para dar un gráfico de lo que significa arrepentirse. Nuevamente, les dije hace un momento, hay 2 caminos en la vida y son en dirección opuesta. Norte o sur, este o oeste. Entonces, si voy hacia el sur y ese camino me conduce al precipicio, a la destrucción, arrepentir significa dar media vuelta. Y en vez de seguir hacia el sur, ahora cambio de dirección hacia el norte.
Eso es lo que Jesús llama, arrepiéntete. O sea, tu camino que llevas es hacia la muerte, hacia la destrucción y la perdición. ¿Quieres cambiar de dirección? No puedes cambiar de dirección y seguir por el mismo camino. Tienes que cambiar de camino. Y dice, Pablo nos llama, cambien su mente. Eso es lo que Dios dice. Cuando somos influenciados por la filosofía del hombre, tenemos el entendimiento de los humanos, pero cuando escuchamos el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, es ahí donde tienen la oportunidad de cambiar de dirección. Jesús dijo estas palabras en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, note bien, no Jesús dijo yo conozco el camino. Sí. No, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, agregó esto, nadie viene al Padre sino por mí. Se recuerda que cuando iniciamos este mensaje les hablaba de este dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Dios. Ese dicho es contrario a lo que Jesús dice. Sí. Jesús dice, yo soy el camino. No yo conozco, yo soy el camino. Y Jesús, léalo eso en Juan 14, la conversación completa. Jesús está despidiendo a sus discípulos y les dice, sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Escuche bien y preste atención porque este es un discípulo de Jesús. Estaba con él por 3 años y medio, había visto los milagros de Jesús, había escuchado todos los sermones de Jesús, pero cuando Jesús le dice, ¿sabéis a dónde voy? Si sabéis el camino, él dice, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. Y dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y ahora Jesús dice entonces, yo soy el camino. Jesús dijo, yo voy al Padre. ¿Quieres llegar al Padre? Sígueme. Aleluya. El camino soy yo, dice Jesús. Sígueme. Es más, la palabra discípulo significa aprendiz, estudiante. Eso es un discípulo. Si usted dice ser un discípulo de Jesús, usted es un estudiante que viene para aprender el consejo de Dios, porque usted anteriormente había sido adoctrinado o enseñado bajo el consejo de los hombres. Las ideas de los hombres es la manera en que vivíamos, pero ahora llega Jesús y dice, no, por ese camino no. Cámbiate al norte. Yo soy el camino. Sígueme a mí porque yo sé a dónde voy. Jesús dice, yo sé a dónde voy. Yo sé de dónde vengo. Algo importante como seres humanos. ¿Por qué estamos perdidos como humanidad? No sabemos quiénes somos. No sabemos dónde vamos. Sí, es verdad. Pero por eso Jesús apareció y dice, yo sé que están confundidos como ovejas sin pastor, que andan por todos lados buscando. Pero yo los guío a buenos pastos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo los estoy llevando al Padre, allí donde ustedes tienen reposo. Allí donde ustedes tienen satisfacción y vida eterna. Allí donde toda tu necesidad es satisfecha. Solamente ahí, no en otro lugar. Por eso Él dijo, síganme. Y la pregunta, por supuesto, síganme ¿a dónde? Él dice, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. ¿Quieres ir tú al Padre? ¿O quieres ir hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos en la vida? Entonces, esa es la esperanza que Dios nos dice. Esto lo escribió Sherwood Elliott en su libro Sed de Dios. Dijo lo siguiente: uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de hambre espiritual es que pensamos que el hambre espiritual y el hambre física son iguales. Pero, dijo él, son diferentes y opuestas. Sabemos que somos seres espirituales, así como somos físicos. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos necesidad física, pero también tenemos una necesidad del alma, aunque no la vemos, nuestra alma. Y para aquellos que todavía dudan si somos seres espirituales, piense esto: si solamente somos materia y lo que vemos,
tus pensamientos, ¿dónde están? Sí. Tus emociones, ¿son físicas Sí. o materiales, o espirituales, o invisibles? Las emociones no las podemos ver, es espiritual, es invisible a nuestros ojos, pero tenemos esa necesidad de emociones, de amor, de paz, de contentamiento. Bueno, este hombre escribió que es diferente el hambre física al hambre espiritual y dijo estas palabras: cuando tenemos hambre física y comemos, nos llenamos y quedamos satisfechos. El hambre física, tienes hambre de comida, bueno, come y tu hambre es satisfecha. Saciada. Pero cuando tenemos hambre física y no comemos, obvio, el hambre incrementa, ¿no es cierto? Tenemos más hambre todavía si no comemos. En un ayuno, usted empieza con hambre, pero después termina devorándose todo lo que le pone enfrente porque su hambre ha crecido. Cuando tenemos hambre espiritual y comemos, de él nunca es suficiente. El hambre espiritual, tú tienes hambre de Dios o sed de Dios, tú puedes venir ante Dios y comer, pero nunca es suficiente. Nunca será saciada. Porque siempre queremos más. Porque de Dios nunca podemos tener suficiente. ¿Por qué? Porque entre más le conocemos, más le deseamos. Ya más que deseamos. Pero he aquí el punto. Cuando tenemos hambre espiritual y no comemos, aquí está el problema. Nuestra hambre por Dios disminuye Ya. en vez de crecer. En el hambre física, si tú no comes, tu hambre crece. Pero en el hambre espiritual, si tú no comes, en vez de crecer esa hambre, Es quitada. es quitada. Sí. Disminuye. ¿Sabe por qué muchos en la iglesia están raquíticamente muriendo espiritualmente? Porque cuando tienen hambre no comen. Ya. Así. Jesús dijo estas palabras en Mateo 13, porque al que mucho se le ha dado, perdón, al que tiene poco se le quitará, Sí. pero al que tiene más le será dado. Hablando de lo espiritual. Si tienes más hambre de Dios, Dios te da más, Sí. porque nunca tendremos suficiente de Él. El alimentarte, el comer, el meditar en la palabra día y noche, nunca te vas a aburrir de Dios, en otras palabras. Amén. Siempre tendrás algo Dios te va a mostrar, Dios te va a seguir dando más. Amén. Pero si tú dices, hoy no voy a leer mi Biblia, mañana va a ser menos el deseo de leer. Sí. Exacto. Es verdad. Un año y no vas a tener ni idea de venir a la iglesia, Ya. porque esa hambre Se desapareció acabó, completamente. Va a quitar. Si tú no deseas a Dios, nunca lo vas a encontrar. Pero si le deseas, por eso Dios dijo, buscadme, pero búscame de todo tu corazón y me hallarás. Búscame de todo corazón, búscame todos los días y lo vamos a encontrar. Termino con esto. ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor? Amén. Ahora la pregunta, el año pasado, ¿cuántos honestamente creen que le dieron lo mejor a Dios de su vida? ¿Crees que le diste lo mejor a Dios o crees que este año puedes hacer algo mejor para Dios porque Él es digno y merece lo mejor? Amén. Si quieres que este año sea diferente, si la única manera es esta, que empieces a hacer las cosas diferentes hoy. Amén. Porque de lo contrario va a llegar otro 31 de diciembre a tu vida Sí. Ah, ya. y nada va a cambiar. Ya. Porque para que haya resultados diferentes necesitamos hacer algo diferente. Es verdad. Dicen que es una locura pretender cambios si no cambias. Ya. Claramente. Dios Yes. dice, ¿quieres prosperar en la vida? ¿Quieres ser feliz? Esto es lo que tienes que hacer. Medita en mi palabra día y noche. Haz la prueba. Te reto, haz la prueba. Amén. Empieza hoy. No tienes que leer grandes porciones. Y tal vez cuando empieces no entiendas nada. No te preocupes, eso es normal. No puedes entenderlo todo en un día. Ya. ¿Sabes? Llevo, por la gracia de Dios, 22 años en este camino.
Y todos los días tengo que volver a leer. Y todos los días encuentro satisfacción del alma. Y para ti será igual. Pero no es algo que vas a llegar y entenderlo todo. Nunca tal vez has leído toda la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué no empiezas este año y te haces el reto? Porque es la única manera que conozcas todo el consejo de Dios. Así es. Dios quiere llenar tu vida. Entonces, mis hermanos, tenemos la decisión que tomar. Y esto es importante. Dios no juzga a la gente sobre la base de raza, sexo o nacionalidad. La juzga o la va a juzgar en el día postrero sobre la base de su fe en Él. Y la respuesta que dan a su voluntad revelada. Jesús dijo, en el día postrero, la palabra que yo os he hablado, esta os juzgará. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? Esa va a ser la pregunta. ¿Creíste o no creíste? Es simple. El consejo de Dios es, sigue a Jesús. El consejo de los hombres es, vive como quieras. Dios no existe. De ti depende y de ti tú tienes la decisión que tomar. Entonces, mis hermanos, oremos y pidámosle a Dios que nos dé más de Él. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, venimos una vez más ante ti a agradecerte por este día, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa como pueblo tuyo. Padre eterno, tú conoces la necesidad más profunda de cada uno de nosotros porque tú nos creaste desde el vientre de nuestra madre. Señor, tú nos pusiste en este tiempo, en esta generación, porque hay un propósito que cumplir, hay una misión que nos has dado en la vida. Señor, que cada uno de nosotros en este día que hemos escuchado tu palabra, que podamos tomar la decisión firme y segura de seguirte a ti, de seguir el camino tuyo. Señor, de que seas tú, tu palabra, nuestro deleite y nuestra meditación diaria. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tú conoces su más grande necesidad, que tú les des en este día paz, así como Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que en este día pueda tener descanso y reposo, porque tú eres nuestro reposo, Señor. Que podamos descansar en ti y nuestra alma pueda ser saciada de ti. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación, bendice este pueblo. Y Señor, usa a cada uno de mis hermanos para que en ti tengan su contentamiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén.